Tengo una pregunta para ti. Si eres ateo o agnóstico, pero muy especialmente si te consideras cristiano, ¿qué crees que dice la Biblia? La Biblia es el libro más vendido y difundido en la historia de la humanidad. Uno creería que es ampliamente conocido por todo el mundo y, sin embargo, te asombrará saber que la mayoría de las cosas que creemos que dice la Biblia simplemente no las dice. No están allí. No se describen ni se mencionan. La Biblia no solo no habla de ellas, sino que a veces, de hecho, la Biblia dice todo lo contrario. Esto puede ser asombroso para alguien no creyente, pero puede llegar a ser muy perturbador para alguien que la lee a menudo. Y es que quienes lo hacen generalmente leen una selección de textos elegidos por su propia iglesia sin cuestionarse jamás su significado, ni si ese significado contradice al resto de la mismísima Biblia, la cual es un libro extenso, pero con una armonía general que se mantuvo durante milenios. Hoy exploraremos 7 creencias populares. Ten en cuenta esto: no son simples doctrinas de tal o cual iglesia, sino 7 cosas que todo el mundo, incluso los no creyentes, dan por hecho que la Biblia enseña, y veremos que simplemente no es así. Puedes creer en la divinidad de la Biblia o no. Eso es una elección personal. Pero te costará creer que cosas que tú jurabas que estaban allí simplemente no lo están. Prepárate muy bien, porque estas son 7 cosas que increíblemente la Biblia no enseña, pero que la mayoría de los creyentes y los no creyentes jurarían que estaban allí. Número 7. La palabra hebrea para día en la Biblia es yom, pero no siempre significa un día de 24 horas literalmente. Yom puede significar un periodo de tiempo indeterminado, como cuando la Biblia emplea la expresión en los días de Noé, lo cual obviamente se refiere a una época. O por ejemplo, cuando la Biblia habla del día del juicio final, tampoco se refiere a un periodo de 24 horas literalmente, ya que debe ser juzgada la humanidad completa, y eso es una gran labor. Si leemos el primer libro de la Biblia, el Génesis, veremos que cada día de la creación termina con la frase «hubo tarde y hubo mañana». Es decir, que cada día se había completado. Pero al llegar al 7º día de la creación, no termina con la frase «hubo tarde y mañana», como los otros 6 anteriores. Y esto lo leemos en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, sugiriendo que aún seguimos en el 7º día del descanso de Dios. Así que está claro que en este caso no es día como lo entendemos. Otro ejemplo es el día 3 de la creación, en el cual Dios crea las plantas, las cuales demoran, por supuesto, más de un día en germinar y necesitan del sol, por lo cual está claro que no eran días en sentido literal. Mucho más adelante, el apóstol Pedro dice explícitamente: un día para el Señor es como 1000 años, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Los judíos nunca entendieron el principio de la Biblia, Génesis 1, como una cronología literal
sino como 7 etapas diferentes de tiempo indeterminado. Así que la creencia, a menudo objeto de burla de los no creyentes, de que la Biblia enseña que la Tierra tiene solo 6.000 años de antigüedad y fue creada en una semana de 144 horas, simplemente no está en la Biblia. Número 6. La Biblia nunca condena las relaciones sexuales naturales entre un hombre y una mujer. Al contrario, en pleno centro del canon hay un libro entero titulado Cantar de los Cantares, que es poesía erótica explícita. Cito textualmente: pechos como racimos de vid, besos con sabor a vino, caricias por todo el cuerpo. Interesante, ¿no? Y se supone que ese texto Dios lo puso ahí. Sobre la mujer de uno, el libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 18 y 19, literalmente dice: embriágate siempre de sus pechos. Es decir, que para la Biblia, el sexo no es simplemente algo procreativo, sino una fuente de placer. Dentro del judaísmo y dentro del cristianismo primitivo, el sexo nunca fue tabú. Por ejemplo, este mismo libro de Cantares hasta menciona que la protagonista fantasea con que su novio es en realidad su hermano. Fantasea con meterlo en la cama de su madre para tener relaciones mientras le besaban sus pechos como si lo estuviera amamantando. Y en ningún momento es condenada por ello. Leamos: ojalá fueras como mi hermano que mamó los pechos de mi madre. Te encontraría afuera, te besaría y nadie me miraría mal. Te llevaría, te metería en la casa de mi madre, la que me enseñó. Te daría a beber vino perfumado, el mosto de mis granadas. Cantares, capítulo 8. Nada pecaminoso veían los escritores de la Biblia en dicha fantasía. Pero el libro de los Cantares fue tan perturbador para algunos líderes religiosos que a lo largo de toda la historia, tanto del judaísmo como del cristianismo, siempre hubo teólogos que afirmaron que no debería ser parte de la Biblia y abogaron por quitarlo de la misma. Cantares es el libro más polémico de todas las Santas Escrituras, pero no es una excepción. Solo representa la visión general judía sobre el sexo, la cual se veía como algo saludable. Número 5. Si alguna vez has visto un pesebre, habrás notado a 3 señores con corona que tienen 3 camellos inclinados en un establo la noche del nacimiento de Jesús. ¿La reconoces? Pues bien, esa escena no existe en la Biblia. La Biblia nunca dice que quienes visitaron a Jesús fueran reyes, ni que fueran 3, y mucho menos que fuera la noche de su nacimiento. Eran magos, entre comillas, porque en este caso, mago se traduce de la palabra griega magoi, que en realidad significa astrólogo. La astrología era una práctica prohibida para Israel, según dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. La cosa se pone peor. Antes de visitar a Jesús en su casa,
Los 3 reyes magos fueron a Herodes a delatar el nacimiento del rey de los judíos y hasta se ofrecieron a espiar para susodicho rey. Solo un sueño los hizo cambiar de idea y seguir otro camino luego de visitar al niño. Otro detalle: en los pesebres se muestra a los tales reyes magos el día del nacimiento. Pues no. Según la Biblia, visitaron a Jesús siendo este ya un niño grande. Por algo Herodes mandó a matar después a todos los niños de 2 años en lugar de a los recién nacidos. La tradición los convirtió en santos, pero el texto los presenta como paganos guiados por una estrella demoníaca. Querían ser cómplices de Herodes y fueron cómplices, de hecho, de una masacre de niños. Los 3 reyes magos. Número 5. Número 4. La Biblia nunca enseña la virginidad perpetua, la virginidad por siempre. La Biblia dice claramente que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, en Mateo capítulo 1, versículo 25, implicando una relación sexual después. Mucho menos menciona la Biblia en ningún lado la famosa ascensión de María al cielo. De hecho, ni siquiera menciona su muerte como algo particularmente especial. Y dentro del Nuevo Testamento no hay un solo texto en que se le ore, se le invoque o se le mencione como un ser celestial al cual hay que reverenciar, o con el título de virgen, simplemente porque no permaneció virgen. En la cruz, Jesús le encarga María a Juan. «He aquí tu madre», dijo, según el Evangelio de Juan en el capítulo 19, pero no porque María no tuviera más hijos, sino porque sus hermanos carnales aún no creían en él, según se explica en el mismo Evangelio, pero en el capítulo 7. Número 3. Muchos tienen la noción de que Jesús de Nazaret era pobre y llevaba una vida miserable y lastimera, apremiado con su familia por las dificultades económicas. Pero la Biblia nunca dice que Jesús o su familia fueran pobres. José, su padre, era tectón, es decir, constructor carpintero, un oficio bien pagado en la Galilea del siglo I. Jesús, de hecho, tenía una costosa túnica sin costura tejida de una sola pieza, según leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 23. Tan valiosa era que los soldados la sortearon en vez de romperla luego de matarlo. Jesús tenía una casa propia en Capernaum, una zona bastante residencial según dice el Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 1. Financiaba a un grupo de al menos 80 personas, teniendo en cuenta los 12 apóstoles y las mujeres que lo sostenían con sus bienes, que nos menciona Lucas capítulo 8. Y pagaba impuestos, los cuales solo se cobraban a los profesionales, como explica Mateo capítulo 17, versículo 27. Además, Jesús hablaba hebreo formal, el idioma de la clase alta judía. Y Jesús hablaba además arameo, el idioma de las clases más bajas, el cual usaba para predicar en las villas. Jesús hasta conversó en latín con Poncio Pilato, según la Biblia.
Por algo, hasta sus enemigos le llamaban rabí, es decir, maestro. Jesús leía el Antiguo Testamento en las sinagogas. Tenía estudios superiores para su época y un título, además de una apreciada profesión heredada de su padre José. Hablamos de una época donde leer y escribir era un lujo enorme y no cualquiera tenía un ejemplar de la Torá como tenía Jesús, quien frecuentemente la leía y citaba. Jesús nació en un pesebre, es cierto, pero por falta de habitación en la posada debido al censo que se realizó cuando nació, no por pobreza. De hecho, posiblemente ese pesebre que se armaba en la parte delantera de la casa, según se estilaba en esa época, y no en un establo sucio, le costó una fortuna a sus padres. Jesús era clase media alta para su época. Número 2. La Biblia nunca describe un sótano subterráneo donde las almas arden conscientes para siempre en ollas de aceite hirviendo mientras gritan. Todo regentado por el diablo y los demonios con alas de murciélago. Hay un problema con el concepto anterior descrito. Un lugar así nunca es descrito en la Biblia. El famoso infierno de Dante no existe en la Biblia. El término infierno, que deriva del latín inferis, es decir, lo que está abajo, traduce dos palabras, Sheol en hebreo y Hades en griego, que son simplemente la tumba o el lugar de los muertos que están totalmente inconscientes. O sea, el infierno es la tumba genérica, la tumba a la que vamos todos, como cuando uno dice, todos terminaremos en la tumba. Por ejemplo, la Biblia dice, los muertos nada saben en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 10. A veces dice que esta tumba o infierno es de fuego, entre comillas, y lo dice con un significado especial, el de la destrucción después de la muerte, es decir, una segunda muerte, la muerte del olvido. El lago de fuego, entre comillas, del Apocalipsis es la segunda muerte, según dice literalmente el Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Destrucción total, no tortura eterna, sino destrucción del mero cuerpo. Cito, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es la muerte después de la muerte. El olvido, el borrar el nombre de la persona del libro de la vida. El fuego bíblico es símbolo de aniquilación. Por ejemplo, Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 3, dice que los malvados serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Esto es lógico si pensamos que en esos tiempos la basura debía ser quemada para ser destruida y evitar contaminación, y por eso el fuego era un símbolo clarísimo de destruir lo que no servía. El Apocalipsis, como vimos, hasta dice que el infierno es arrojado al lago de fuego. Es decir, ¿cómo podría ser el infierno arrojado dentro del infierno? También dice que la muerte es arrojada al lago de fuego. Interesante metáfora. Repasemos el texto. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Obviamente el infierno común es la tumba de todos,
y el infierno o tumba de fuego es un símbolo apenas de que la muerte y la tumba donde descansan todos también serán destruidos como si fueran basura. Ese es el verdadero significado. Número 2. Número 1. La Biblia nunca dice explícitamente Jesús es Dios, como si fuera el mismo y único Dios supremo. Nunca dice que se le deba adorar. Nunca dice que se le deba rezar. Sus discípulos nunca le construyeron altares. Nunca le rezaron. Nunca le adoraron en la Biblia. Y el mismísimo Jesús nunca dijo que debieran hacerlo, ya que, como judío que era, enseñaba a servir y a adorar a Yahvé, el Dios de Israel, el cual afirmaba era su Padre. En otras palabras, pese a la cantidad de personas que creen que Jesús es el Dios de la Biblia, eso la Biblia nunca lo enseña. Hay un par de veces solamente en que la Biblia lo llama Dios en letra minúscula, es decir, Theos en griego o Elohim en hebreo, sin artículo definido a modo de título, lo cual es común en la Biblia como título de poder. Pero ese mismo título se lo da a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 7 versículo 1, a los ángeles en el Salmo capítulo 8 versículo 5, al diablo en segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 4 e incluso a jueces humanos en el Salmo 82 versículo 6. Hasta Jesús mismo explicó que Él no era el Dios Todopoderoso y que solamente había dicho que Él era el Hijo de Dios, un ser humano como todos sus seguidores en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 34 y 35. Dios en la Biblia es un título de autoridad o poder. No siempre la identidad del Dios Altísimo, el cual es en la Biblia el Padre de Jesús y el único ser al que se llama el Dios con mayúscula y artículo definido. Jesús mismo dice que el Padre es el único Dios verdadero en Juan capítulo 17 versículo 3 y se presenta como subordinado. Por ejemplo dice, el Padre es mayor que yo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 28. De hecho, según la Biblia, negó ser el Dios Todopoderoso en muchas ocasiones. En una ocasión, un hombre rico se acerca corriendo a Jesús, se arrodilla delante de él y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. El relato está en el Evangelio de San Marcos en la Biblia y deja claro que Jesús nunca se consideró Dios ni pidió que le adoraran como la mayoría de la gente cree y de hecho hace. Si los cristianos primitivos de la Biblia hubieran creído que Jesús era su Dios, la Biblia estaría llena de oraciones a Jesucristo, de expresiones como nuestro Dios Jesús. Hubieran practicado rituales de adoración delante de Él mientras vivía y cosas por el estilo, y sin embargo no existe nada de eso. Siempre se habla del Padre, es decir, el Dios de los judíos como el único Dios. Y es que debemos entender que el cristianismo primitivo no era una nueva religión, sino una secta del judaísmo, entre muchas otras, y era estrictamente monoteísta. Jesús se arrodillaba y le oraba muy a menudo a Dios, según la Biblia. ¿Cómo podría arrodillarse y orarse a sí mismo? No tendría ningún sentido. Sucede que con el paso de los siglos, la figura de Jesús, ese reformador judío, se fue endiosando tal como pasó con otros líderes religiosos. Por ejemplo, con Buda.
y se le terminó igualando al Dios del cual él había venido a predicar. Y ahí lo tienen. 7 creencias que se repiten muchísimo y que por supuesto es válido creer. Pero lo sorprendente es que la mayoría asume que están en la Biblia, pero las cuales, si lees la Biblia sin filtro denominacional, simplemente no están ahí, sino que se desarrollaron con el paso de los siglos a partir de tradiciones y sincretismo con otras religiones no bíblicas. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba y tu comentario. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas